Pase bien, profesor. Hoy voy a debatir sobre la ciencia versus la religión. Bien, pues ciertamente existen algunos hechos históricos que constatan que entre la ciencia y la religión siempre hubo un conflicto. Bien, esto es fácil de constatar. Un claro ejemplo sería la época oscura de la humanidad, que duró 1000 años y principalmente se caracteriza porque el Papa, la Iglesia y la palabra de Dios eran la ley y no se podían contradecir. En esta época se atrasó increíblemente la humanidad en ciencia, en derechos, en sexualidad, en higiene. Incluso afectó al arte de una manera distinta. Por ejemplo, en los retratos solo se miraban pinturas religiosas y también en la literatura. Un ejemplo de esto, de la literatura sobre la religión, tenemos el libro de la Divina Comedia de Dante y Alighieri. Pero ¿por qué la religión canceló a la ciencia? Bien, para mí esto viene del miedo a lo desconocido. Esto también es evidente en las civilizaciones precolombinas que mediante mitos y leyendas nos intentaban explicar la creación del planeta mismo, de ellos o de su ciudad, pues, ¿no? Un ejemplo que tenemos de esto en la Biblia sería Génesis, que es contradictorio a la teoría de Charles Darwin, que nos plantea que todos venimos de un ancestro común, que es el Australopithecus, y nosotros siendo un Homo sapiens, pasando por un montón de preevoluciones. Pero la teoría de Charles Darwin tiene fundamentos científicos, además de evidencia empírica, ¿no? Pero la religión solo tiene un libro que nos dicta que nosotros venimos de Dios y que fuimos creados de una costilla o del barro. Pero alejándonos de culturas influenciadas por la Iglesia Católica, hablemos de culturas precolombinas, como por ejemplo la cultura de los incas. Bien, yo pondré de ejemplo el mito de los hermanos Ayar, que nos habla sobre la creación del Cusco, pues en esta leyenda ocurren cosas inverosímiles, imposibles. Pues un ejemplo de ello sería que el hermano menor es capaz de destruir montañas con piedras e incluso es capaz de transmutar su forma en animales. Eso también ocurrió con la llegada de los españoles, pues los incas pensaron que los españoles eran hijos del sol, que los habían enviado para ayudarlos. Esto porque traían alta tecnología y eran diferentes a ellos, eran blancos. Esto también ocurrió con los mayas, y curiosamente los mayas tienen un mito de origen parecido al de la Iglesia Católica, que dicta que venimos del barro, pero todas estas teorías de los incas, de los mayas, fueron desmentidas. Pues Hales Hildrika, mediante su teoría del poblamiento de América, nos habla que los cazadores en la época de la glaciación pues pasaron por el estrecho de Bering y se quedaron en América tras acabada la glaciación. Y pues al haberse quedado en América, la poblaron y crearon sus propias culturas con sus propios mitos y leyendas. Sin ir más lejos en los orígenes de la democracia en Grecia, se creía que el mar estaba infectado de seres irreales y que la tierra era plana. Pero Anaximandro de Samos descubrió que la tierra era redonda y se podía dar la vuelta, teoría que posteriormente usó Cristóbal Colón para redescubrir América, puesto que se halló evidencia que los vikingos ya habían estado en las Islas de Pascua. Mi conclusión sobre este eje temático de la ciencia versus la religión es que pues la religión surge a través del miedo y la ignorancia, pero sin embargo la religión da esperanza y alivio a aquellas mentes consternadas por no saber de dónde vienen, a dónde van, además de darle un propósito a tu vida, a la vida y a la muerte.